Este es un programa sobre la guerra en Ucrania, pero no solo, porque las guerras aceleran el cambio de la historia. Hoy vamos a hablar de la guerra en Ucrania, pero también de la guerra en Gaza entre Israel y Hamás. Y antes de comenzar el programa, os recomiendo este libro que estoy leyendo de Jorge Dezcayar, exdirector del CNI, titulado El fin de una era, en el que analiza la guerra de Ucrania, la invasión rusa y especialmente el papel geopolítico de esta guerra en este periodo de transición del mundo unipolar al mundo multipolar. Vamos a ver qué sucede y si tiene razón el autor de este libro en el capítulo final en el que da posibles soluciones al conflicto. Comencemos el programa con nuestro amigo José María. Vamos a hablar hoy sobre la guerra en Ucrania, pero antes de nada creo que hay que también fijarnos en lo que está sucediendo en Gaza. Nos vamos a ir a Rafah, ahí al sur de Gaza, donde sigue la presión de gran parte de la población civil gazatí que está refugiada en una pequeña localidad de unos 250.000 habitantes, ahora viven más de 1,5 millones, situados entre las armas de Hamás e Israel y el muro de Egipto. Entre las ONGs que colaboran en dar alimentos a los civiles de Gaza está una ONG creada por un asturiano, por José Andrés, la ONG Central Kitchen Wall, en el que intentan, junto con la ayuda de los estados, de dar comida a la población gazatí. Por error, como reconoce el Estado Mayor israelí y también el propio primer ministro Netanyahu, reconocen que fue un error de combate nocturno, lo que se llama daño colateral. Por desgracia, murieron 7 miembros de esta ONG que solo estaban allí para dar alimentos a la población gazatí. Veremos si el alto el fuego llegará o no llegará por presión internacional. Es verdad que Israel se ve presionado para aceptar el alto el fuego sin que jamás dé un gesto, es decir, sin que jamás entregue a los rehenes. Es obligar solamente a una de las partes a ceder, ¿no? Parece que Israel no cede y como respuesta a o mensaje claro está el ataque, por ejemplo, que realizó a Damasco, al edificio anexo, y hay que dejarlo bien claro, es anexo a la embajada de Irán, en el que había una guarnición, ¿no?, de la Guardia Islámica Revolucionaria, ¿no? Y ahí falleció un alto mando y varios miembros de su Estado Mayor. También Israel recibe ataques de drones en sus propias instalaciones militares. En el caso de Eilat, que es el único puerto que tiene en el Golfo de Aqaba, vamos a ponernos un poco situación, es su acceso al Mar Rojo y por lo tanto al Índico sin depender del canal de Suez. Para Israel es un lugar estratégico y por eso los hutís lo atacan varias veces. Esta vez acertaron en una instalación portuaria, justamente en un astillero que está en la parte militar del puerto de Eilat, sin dañar a la corbeta que estaba amarrada, ¿no?, se dice, ¿no?, justo en la instalación, pero sí al complejo, digamos, fabril del astillero. Veremos cómo va evolucionando el conflicto en Gaza. Parece que no hay visos de un alto el fuego pactado entre las dos partes, incluso ni con la presión de Qatar, ¿no? Eso sigue, está todo, digamos, Israel, por un lado, por presión de su población, exige la devolución de los rehenes y Hamás parece que no los quiere entregar a no ser que haya una especie de alto el fuego, como una especie de que no me van a hacer nada a los que estamos, ¿no?, en esta zona. Y es muy complejo la situación. La pregunta que nos podemos hacer, José María, es ¿cuántos rehenes de los que dicen que hay están vivos? Ya, se dice que en manos de Hamás se dice que hay 140 y tantos rehenes. Yo lo que no sé es si han dado, al menos en privado, a Israel pruebas de vida de todos. Claro, que no se vieron esas pruebas de vida. Eso no lo sabemos. No. Yo creo que entre ellos habrá algún tipo de
de canal de comunicación que a Israel le permita tener la certeza de cuántos realmente están vivos o no. En los primeros intercambios se liberaron a las personas más mayores, aparte de los niños, no a todos, y a las mujeres, algunas. Y ahora quedan los hombres reservistas y algún niño. Todavía quedan sin niños, yo creo sí, hay niños que aquel que cumplió el año. Bebés. Sí. Pero eso es raro que... Había una iniciativa que de momento no cuajó, que se sepa, de intercambiar a 40 rehenes por 700 prisioneros terroristas en las cárceles de Israel. Lo que pasa es que eso de momento no salió adelante. Eso hay que entender también la propia experiencia vital de las personas, ¿no? Netanyahu, cuando fue primer ministro la otra vez, a cambio de un soldado dio 1.600 prisioneros, y la mayor parte de ellos volvieron a ser miembros activos de Hamas, ¿no? Claro, Por lo tanto, es muy complejo esa situación de liberar personas que a los pocos días te pueden ir contra ti. Algo sería mandarlos a un país que se asegurase que no te dejasen volver al frente, ¿no? Pero es complejo. Problemático. Fíjate el pacto entre Rusia y Turquía, que volvieron los de Azov. Y al final los Azov regresaron. Por eso. Muy complejo. Pues vamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania, porque como dice Dezcayar, al final la guerra en Ucrania es una de las guerras que cambian la historia, ¿no? Y creo que es un momento de estos de un punto, ¿no? Un punto y aparte, un salto de una época, de un contexto a otro, ¿no? Algunos dirán que es el fin de los imperios occidentales, ¿no? Del imperio occidental, pero lo que está claro es que sea cual sea el fin o no fin del imperio occidental, en esa convulsión se van a aumentar los conflictos a nivel regional y, por desgracia, las guerras van a ser cada vez más intensas y cada vez más frecuentes, ¿no? Incluso también con los drones, que vamos a empezar a hablar de ellos en breve, ¿no? Pues vamos a hablar de la guerra en Ucrania, y creo que podemos empezar por los drones, que es algo que está cambiando la guerra, ¿no? Y habíamos hablado ya hace tiempo aquí de los drones y los ataques a las refinerías. Y habíamos puesto una especie de circunferencia de 1000 kilómetros, que era lo que nosotros creíamos, aunque decíamos que podía ser mentira, de ese alcance, ¿no? Pues vamos a hablar de un ataque con drones. Lo han traspasado, es decir. Claro, es lo que ahora vamos a contar. Ya no son 1000 kilómetros, ¿no? No, ahora son 1200 al menos. Sí, porque han atacado algo más que refinerías, han atacado una refinería y la planta donde se ensamblan los drones estos llamados en un primer momento Shaheds, procedentes de Irán. Ahora esos drones ya no llegan directamente fabricados desde Irán, llegan componentes que son ensamblados en una fábrica en la República de Tatarstan, en Alabuga se llama ese lugar, y allí Rusia los monta y los rebautiza con el nombre de geranio, y luego los lanza contra Ucrania, evidentemente, ¿no? Vamos a poner la imagen de ese complejo industrial de Tatarstan, de tierra de los tártaros, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Alabuga se llama ese sitio. Lo interesante... No, este no. La otra, la que pone Tartarstán. Esto es Israel, esto es Eilat. Esto es Eilat. Tartarstán. No sé si encontrar la imagen. Bueno, la idea es que no es un recinto fabril, sino era una especie de apartamentos, y detrás, en el vídeo, existiría una pequeña nave. Porque esto es interesante, la construcción de drones no se está realizando en grandes complejos industriales. No, en Ucrania desde luego que no. No, acuérdate que habíamos hablado ya hace tiempo de un centro comercial que se estaba reconstruyendo para convertirlo en fábrica de drones. Y también vimos vídeos ucranianos y vídeos rusos de fabricación de drones en casas. Con una soldadura electrónica de estas. Es que claro, los drones, sobre todo los pequeñitos, los drones estos FPV y los drones kamikaze pequeños, eso lo puedes hacer tú en tu salita de estar, o en un garaje de tu casa. Y de hecho hay múltiples iniciativas privadas particulares en Ucrania, de gente que se dedica a eso. Algunos son empresas constituidas, otros son una especie de voluntarios, de colaboradores y tal, que forman unas cadenas de montaje domésticas. Y ese es uno de los secretos de por qué Ucrania está fabricando tantos drones y por qué es muy difícil de interrumpir esa producción. O sea, no se trata de volar una gran nave, una gran factoría, tendrían que ir atacando cada uno de esos pequeños puntitos donde los drones se van creando, ¿no? Y en el caso de Rusia,
este lugar no es exactamente tampoco, no es un domicilio, no, pero tampoco es una de estas megafactorías, son unas pequeñas o medianas instalaciones con una especie también de pabellones donde residen los trabajadores. Es que algunos decían que era un centro de formación profesional. Sí. Entonces que eran alumnos... Como un internado. Sí, como alumnos en prácticas de una especie... Sí. Vamos a poner un símil para que nos entendamos. Como la antigua Universidad Laboral, tenía una zona residencial y una zona de estudio. Pues en los talleres del centro escolar, los alumnos de electrónica y los alumnos de electricidad pues hacían drones. Lo digo porque es lo que más o menos se está asegurando por todos los medios de comunicación. Está llegando esas indicaciones, efectivamente, sí. Es interesante que en esta imagen que tenemos del dron, muchos creemos o confirmamos que no es un dron fabricado es profeso como dron, sino una avioneta modificada. 22, ¿no? O sea, bueno, es que hay dos. Vamos a ver, hubo dos ataques, es que estamos un poco mezclando los dos ataques. Un ataque fue a la refinería, que está no lejos de esta instalación de fabricación de drones, y luego el ataque a esta factoría de drones. Y ambos ataques fueron efectuados con dos aparatos muy similares. Y los dos podemos decir, para el gran público, para que se haga una idea, que son como pequeñas avionetas o ultraligeros, de uso civil, que Ucrania fabricó y que Ucrania modificó para convertirlos en drones dirigidos por control remoto. Claro, esto hay que entenderlo, que no es tan novedoso como nos parece. Es decir, los primeros drones eran aviones que se controlaban a distancia. Ya en la Primera Guerra Mundial hubo experimentos, y en la Segunda Guerra Mundial, también, como blancos aéreos para práctica de artillería, era muy habitual el uso de aviones. Por ejemplo, el Hellcat, dronotizado, en la guerra de Corea atacó un puente de Corea del Norte. O sea, que se usó ya esta opción. Esto yo creo que es el comienzo. Veremos aviones... Veremos más cosas de estas. Entonces son estos dos aparatos muy similares, los dos, son como dos especies ultraligeros, avionetas de pequeña envergadura, de pequeña cilindrada, su motor, que han sido despojados de cualquier elemento superfluo y luego han sido rellenadas hasta el límite de combustible y de explosivos para maximizar su alcance, llegar a esos 1.200 kilómetros, y luego, bueno, la carga explosiva a la que pudieran haberle metido, no sé si 20 y pico kilos o 30 kilos de alto explosivo y tal, para conseguir un daño mínimo. Y bueno, bien, es una prueba de la iniciativa y de la audacia también, claro, que Ucrania ha tenido. Lo interesante es cómo la realidad mata los mitos, ¿no? Gente que decía que la cúpula de Putin acabaría con 5.000 aviones que entrasen a la vez. Eso hay un vídeo de Kadyrov que lo decía. La realidad es que si esa cúpula es cierta, está pensada para altos vuelos, no para vuelos rasantes como hacen estas avionetas, que van a unos 30, 50 metros de altura, no mucho más. Y vuelan a 100 y poco kilómetros por hora. Claro. Es que quizás los radares ordinarios igual no están bien calibrados para detectar no solo blancos que vuelen tan bajo, sino que vuelen a tan poca velocidad. Eso le pasó a Estados Unidos con los globos espías chinos, que llegó un momento que se dio cuenta que cuando localizaron el famoso aquel, que no había, digamos, habían quitado en el rango de detección de los radares una serie de franjas para evitar el eco, ¿no? Y evitar la basura, es decir, que una bandada de pájaros se confundiese con no sé qué. Y estos, claro, se puede parecer a una bandada de pájaros, se puede parecer incluso a unos árboles en movimiento, es decir, algo grande que se mueva. La idea, y yo creo que esto es importante, entender que lo que está haciendo Ucrania es aprovechar las debilidades de un sistema antiaéreo que ya se puso en tela de juicio en la época soviética. Acuérdate cuando aterrizaron en la Plaza Roja del Kremlin una avioneta. Matías Ross. Sí, que me acuerdo yo que éramos chavales y cuando vi aquello por la tele yo no daba crédito y tal, ¿no? Que por cierto, luego cuando se fue sabiendo por qué Matías Ross pudo aterrizar en aquel momento, también puso al descubierto las vergüenzas de aquel sistema soviético y tal. Los radares sí detectaron la avioneta que se aproximaba en una ruta entre San Petersburgo y Moscú, pero la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque era hasta cierto punto habitual que circularan las avionetas particulares, claro, pilotadas por los hijos de la nomenclatura.
por los jóvenes hijos de los miembros del Politburó, que ellos tenían avionetas Tenían particulares. avionetas porque somos todos iguales, pero no tan iguales, ¿no? Claro. Entonces, a ver si vamos a derribar la avioneta de un miembro del partido. Miembro del Y ya Politburó. te veo en Siberia toda tu vida ahí metido. Entonces, bueno, dijeron, esta es la avioneta del hijo de un camarada del Soviet Supremo y tal, cuidado, no, hay que dejarla pasar y tal. Que viene de ver a su amiga en San Petersburgo. Sí. Pues, por desgracia, esto que parece broma es realidad. La historia nos demuestra que esto pasó y pasará. Y alguien dirá, no, le pasará a otros países. Claro que sí. Pero hay un país que está en guerra que en teoría tendría que estar más atento que un país que está en modo civil, ¿no? Pues tenemos este ataque con drones en una fábrica de drones, que es importante este juego. También, bueno, antes de esto que quería decir, es importante una reflexión que hace Blinken, que es muy interesante. Yo creo que tienes que hacer mención de ella y pues ya puntualizamos, bueno, porque es muy aclaratoria de lo que piensa Estados Unidos, que es esta guerra. Es una guerra asimétrica, ¿no? En la que uno puede dar y el otro solo está para recibir. Sí, efectivamente. Uno solamente puede poner la mano delante de la cara, pero no puede sacar la mano a pasear, en una palabra, ¿no? Sí, es que Estados Unidos desde el primer día ha pretendido que Ucrania luche con una o si acaso las dos manos atadas a la espalda. Y Ucrania no va a pasar por eso, no está pasando por eso. Desde luego, Estados Unidos le ha prohibido a Ucrania que use armas de fabricación norteamericana o entregadas o donadas por Estados Unidos para atacar a Rusia. Bueno, Ucrania eso no lo está haciendo, pero claro, Ucrania sí está empleando las armas y los sistemas de su propia creación, Made in la propia Ucrania, para lanzar estos ataques. Pero tampoco Estados Unidos parece satisfecho, Y entonces, primero se decía que había sido, bueno, que lo habían dicho sí de forma privada, pero hoy no. Hoy ya ha salido el propio secretario de Estado Blinken a lamentar, no a indignarse exactamente, pero sí a lamentar, a censurar que Ucrania está haciendo estos ataques en la retaguardia profunda de Rusia y que no los aprueba y en ese sentido. Bueno, claro, es que esto, alguien dirá, no, claro, lógico, porque Rusia tiene armas nucleares. Es cierto, eso es verdad. Que es lo que creo que Estados Unidos no quiere, ¿no? Es esa parte de escalada, ¿no? Que Rusia diga que hay un ataque a sus infraestructuras internas y eso se considera una violación o que pone en peligro, ¿no?, la integridad territorial rusa y puede usar las armas nucleares como establece su doctrina, ¿no? Yo creo que todo el miedo va por ahí, pero claro, también desde el punto de vista lógico es que si a alguien le atacan, el ataque. O sea, no. Es decir, otra cosa es que, vale, con mis armas no. Y ahí lo que está haciendo Ucrania, a ver, esto hay que reconocerlo, es una guerra low cost con lo que puede. Estos avionetas que estamos hablando son avionetas de instrucción, las que hace la gente que quiere aprender a manejar una avioneta, hacen cursos de formación con estas. Y es un modelo, uno de ellos es un modelo que se hicieron 600 en Ucrania. Son aviones de uso recreativo. Sí, no son ni una Cessna, son más pequeños. Es un ultraligero, o sea, no tiene ni siquiera la categoría de avionetas, es un ultraligero un poco carrozado y carenado, con cabina y tal, que luego ha sido oportunamente modificado para darle un mayor alcance y para darle una mayor, como llaman, carga de pago, para que lleve unas decenas de kilos de explosivos, no más. Pero vamos a ver, es algo sencillo a más no poder. Sencillo y primitivo y elemental. Claro, el problema es que, claro, Rusia está mostrando tantas carencias. Alguien dirá, no, ya están estos aquí. No, a ver, hay que ser sinceros y podemos pensar lo que queramos, pero carencia está mostrando. Otra cosa es que tenga una capacidad de asumir sufrimiento y pérdidas como nadie en Europa. Es decir, esto hay que reconocerlo, que por lo menos ante el mapa y ante la realidad, Rusia es capaz de absorber pérdidas como nadie. De hecho, voy a mostrar, si podéis poner el cuadro, este cuadro que es una especie de columna en la que aparecen las pérdidas rusas y ucranianas, ahí eso es solo de un día. Y es en la zona, mayoritariamente la zona de Avdiivka, en Tonenque. En Tonenque, sí. Y más lugares, pero bueno, básicamente la mayor, esa debacle de que si quieres comentamos ahora, tuvo lugar en las cercanías de Tonenque, sí. Eso, más o menos, para que os hagáis una idea, son columnas de lo rojo, es todo los blindados y los carros de combate destruidos, la mayor parte. Otras veces hay camiones, hay cosas, pero en esta columna rusa son casi todo tanques y blindados. Sí. ¿Por qué? Y esto es importante. Avdiivka. Cuando Avdiivka cae,
aquí hablamos de que hubo un intento ruso de avanzar lo máximo posible aprovechando el impulso, ¿no? Y llegaron a 3 localidades, y esas 3 localidades hay una pequeña llanura hasta un río, y es justo lo que se intentó y se logró, al parecer. Sí. Si podéis poner el mapa de Avdiivka Tonenke, y lo explica José María. Bueno, lo que se puede ver ahí, más o menos. Sí, a ver, una vez, como tú has dicho, caído Avdiivka, que ya va casi para 2 meses que Ucrania abandonó Avdiivka, los ucranianos al oeste de Avdiivka no tenían establecidas demasiadas líneas defensivas bien preparadas. Entonces improvisaron una primera línea que iba a ser superada, que aguantó más o menos un mes en las localidades de Stepovela, Stochkine y Sigoverne, y luego a continuación establecieron otra línea improvisada también que iba de norte a sur de Berdichi, Orlivka a Tonenke. Y de esas 2 localidades, hablamos que están como 3 kilómetros más al oeste, tampoco es una grandísima distancia. Orlivka, Tonenke ya ha caído en manos de Rusia, Orlivka ya casi por completo ha caído, quedan unas poquitas viviendas nada más, y Berdichi se mantiene en disputa, ¿no? Pero bueno, esas 3, inmediatamente al oeste de esas 3 localidades discurre, pero inmediatamente digo unos centenares de metros, discurre un pequeño río, el río Durna, que es donde ahora los ucranianos están intentando resistir. Sobre ese río, no encima exactamente del río, pero bueno, unos metros también más hacia el oeste, hay una cuarta localidad que es Semenivka, que es el próximo objetivo al que ahora mismo los rusos están apuntando. Y entonces, bueno, pues todas estas pequeñas ganancias de centenares de metros, de escasos kilómetros que los rusos fueron ganando en estos 2 últimos meses, les ha venido costando decenas y decenas y decenas de blindados y de carros de combate. La novedad, la diferencia es que esto fue antes de ayer, me parece, o hace 3 días ya. No, creo que fue incluso hace 3 días. Bueno, da igual que fuera antes de ayer que hace 3 días. A partir de la localidad de Tonenke, justo al oeste, los rusos lanzaron quizás el mayor asalto concentrado de carros de combate que no se veía desde el principio de la guerra. En vez de una columna con 5, no, fue una columna con más de casi 50. 36 carros de combate en columna y no sé si 18 blindados de casi infantería. 50 vehículos. Sí. Y Ucrania, como suele suceder en estos casos, porque ya lo dijo bien Zaluzny hace tiempo ya, que todo lo que se mueve puede ser visto y puede ser destruido. Los detectó desde el primer momento y procedió a atacarlos desde la distancia. Esto hay que entenderlo, que todo lo que es visto, lo que se hace es mandar como una especie de colmena de drones, es decir, no se mueven... Bueno, aquí más que en este caso, últimamente Ucrania está usando básicamente casi en masa drones. Por aquí ha vuelto a usar... ¿Artillería? Los misiles Javelin, bueno. Que parecía que habían quedado un poco olvidados, pero claro, son un arma devastadora. Los drones son muy peligrosos, a veces letales, pero el impacto de un dron no necesariamente implica la destrucción completa del carro de combate, depende de dónde dé. Pero un misil Javelin no hay salvación posible. Lo que hacen los drones, normalmente, si te fijas, un dron lo paraliza, sale la tripulación, dejan las compuertas siempre abiertas, y luego llega otro. Y otro dron llega y se mete dentro o le lanza una granada. Y tal. Suele ser una maniobra doble. Pues en esta ocasión parece ser que han usado también en masa misiles Javelin que son inapelables. Como su propio nombre sugiere, caen en vertical y penetran en el techo del carro en un ángulo muy pronunciado, da igual que lleven esa rejilla protectora, es inútil, y lo destrozan por completo. Y han caído de esa forma casi la mitad de ese número, no sé exactamente ahora si fueron 14 de los carros completamente destruidos, de esos 36, y la mayor parte de los 18 así vehículos de combate de infantería, BMPs o BTRs, bueno, eso tampoco estoy seguro. Y claro, esto ha sido, bueno, ahí se refleja en esa... y la imagen que teníamos que se veía parte de ese camino hacia el río, ¿no? Entonces yo me pregunto, se dice que, y bueno, en parte será verdad, que Rusia que aprende, que saca consecuencias, que mejora sus tácticas, pero en el asunto de los asaltos terrestres yo francamente, sinceramente, no veo que... Bueno, esta vez intentó agrupar para
digamos, que alguno llegase. ¿Qué problema pasó? Que a lo mejor tardó mucho en agruparlos y fue localizado y Ucrania movió todos los sistemas anticarro para esa zona. Efectivamente. Claro, ese es el problema que tiene esta guerra. De hecho, hay una imagen que pusimos antes por ahí, que es un dron contra otro dron, que es un tema que es cada vez más importante en esta guerra, porque el dron problemático no solamente es el dron cazador, ¿no? El dron que lanza una bomba o el dron que kamikaze, sino el dron de observación. Entonces, Ucrania está desarrollando un concepto de dron de caza, que su misión es derribar a los drones rusos de observación. Esto es. Bueno, de observación o de ataque. Sí, sí. Yo creo que ellos han de hacer hincapié en, preferentemente, destruir primero el dron de observación, los Orlan 10. Sí. Porque yo siempre hago la comparativa. Esto es como si tú te conviertes en un luchador, los ojos y los puños. Tú primero, si a tu luchador lo dejas, o contrincante lo dejas ciego, luego lo mismo da que pegue puñetazos al aire. Bien. Entonces, Ucrania sufre mucho ya desde fases tempranas de la guerra, la acción, no el ataque, la acción de los drones de observación rusos Orlan 10. Y a veces Ucrania los detecta, pero claro, son unos drones pequeñitos que quizás no merezcan la pena derribarlos con un misil antiaéreo de media cota, porque vale mucho más el misil quizás que el propio dron. Pero claro, también dejarlos pasar, lo que se hacía antes con los Orlan, si no me confundo de modelo, lo que hacía Ucrania era perseguirlo con un dron pequeño, ver dónde aterrizaba, porque estos Orlan son de varios usos, es decir, los despegan y los vuelven a recoger, y posteriormente lanzaban una artillería de precisión al lugar donde se al guardaba punto donde estaba el operador. Vamos a llamarle base de lanzamiento de esos Orlan. Sí, que los Orlan no son cuadricópteros, son pequeños aviones, son como aviones de modelismo, como un avión en miniatura con su pequeño motor de hélice y demás, ¿no? Pero son dañinos. Ucrania tiene que intentar eliminar esa amenaza. Y yo creo que el asunto de estos drones de caza que Ucrania ahora ha desarrollado va en esa dirección. Primero, suprimir hasta donde pueda los Orlan y luego también, claro, los otros, los Lancet, los drones kamikaze, los drones que esos también son muy letales, los drones kamikaze rusos, Lancet. Hoy hay un vídeo por ahí que es interesante, que creo que fue para la zona de Avdiivka, me parece, no estoy seguro, que era un puente que estaba ya dañado con un cráter, pero no lograron derribarlo, ¿no? Destruir el puente. Entonces mandó Ucrania un pequeño dron terrestre, una especie de semioruga pequeño, un oruga pequeño, como una especie de Goliath. Sí, un Goliath. Bueno, ahora se llaman UGV, que significa Unmanned Ground Vehicle, o sea, vehículo no tripulado terrestre. Sí, porque dron es el aéreo por el zumbido que hace, ¿no? Pero sí, bueno, el dron terrestre, ¿no? Sí. Lo mandan y lo meten justo en el cráter para que la explosión agriete todo el puente y se ve como no derriban el puente, pero se ve la grieta cómo va expandiéndose por el puente. Es decir, ya está el dron terrestre. Incluso hace poco hay un vídeo también de dos drones UGV rusos con ametralladoras que son derribados por drones aéreos. Eso es distinto. Esos drones UGV rusos eran más grandes, Sí, son más grandes. Sí, pero esos pretendían ser usados como vehículos de combate de alguna manera. O sea, no estaban llamados a autodestruirse. No, esos van con una ametralladora y tú lo lanzas contra el enemigo. Pero el concepto que tú bien llamabas Goliath, ya nació en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían diseñado ese pequeño vehículo, que era de grande, yo los vi en museos, claro, como una carretilla, poco más. Había dos modelos, me parece, dependiendo del explosivo que veis. Que cargaba igual, cargaba mucho explosivo, cargaba no sé si 150 kilos de explosivo. Hay uno que explotó en Varsovia cuando fueron toda la gente a verlo y estalló en ese momento y mató mucha gente. Y eran, ya te digo, unos vehículos de grandes, más o menos como una carretilla, con orugas, pequeños tanques. Claro, y en aquella época no eran dirigidos por radio, eran dirigidos por cable. Como los coches dirigidos que tenemos nosotros cuando éramos chavales, que no había todavía. No sé si había algún Goliath que ya lo intentaban manejar por radio. Ya con radio también. Me suena que había alguno, pero sí, pues el normal de Goliath era con cable. Sí. Y de hecho el Goliath les llamó la atención mucho a los soldados estadounidenses cuando desembarcaron en las playas de Normandía. Había algunos Goliath para lanzarlos contra las lanchas, pero se les había cortado los cables. Ya. Porque claro, 7 cables tienen ese problema. Sí. Pues vamos a ver qué más nos puede quedar, porque claro, no sé de tiempo si ya estamos ahí. Nos quedan 5 minutos. ¿Qué más pasó? Es importante, el frente de batalla, ¿pasó algo más en alguna zona? Hubo un éxito parcial
ucraniano en la zona de norte, en el frente de Kupiansk. Kupiansk es un objetivo, una ciudad de ya un tamaño importante que los rusos a toda costa quieren tomar ya hace muchos meses. Pero para entrar en Kupiansk primero tendrían que superar las defensas ucranianas en una localidad justo unos kilómetros al norte que es Sinkivka, y llevan luchando no por Kupiansk, de momento por Sinkivka desde hace meses. Y los ucranianos los llevan rechazando ahí bien, y los ucranianos han conseguido incluso algo más, lanzar pequeños contraataques y alejar a los rusos ya no solo de Kupiansk, también de Sinkivka. Hablamos de contraataques de muy corto radio de acción, de 500 metros o 1 kilómetro a lo más. Pero claro, en esta guerra 500 metros o 1 kilómetro, cada bando lo toma como una gran ganancia. Sí. Ahí es donde hubo combates importantes estos últimos días y un éxito local limitado ucraniano. Y otro punto, digamos, caliente de los combates es enfrente de Chasiv Yar. Ya llevan luchándose duramente desde hace muchos meses. En el espacio que hay entre la ya conquistada Bakhmut y Chasiv Yar, hay una localidad previa a Chasiv Yar, que los ucranianos defienden a toda costa, no las han perdido del todo aún, que es Bogdanivka y Ivaniske. Los rusos ya están prácticamente expulsando a los últimos ucranianos que quedan en Ivaniske, y ya cada día que pasa se acercan un pasito más a Chasiv Yar. Cuando la toma de Ivaniske se haya completado, si se completa, y la de Bogdanivka también, y la de Klisichivka, que no nos olvidemos, está más al sur, y los ucranianos se mantienen fuertes en Klisichivka, entonces comenzará la batalla o el asalto directo a Chasiv Yar. De todas formas, Chasiv Yar lleva siendo castigadísima por las bombas aéreas estas FAB, que yo creo que ahora mismo es el mayor éxito ruso. Sí. Y la vida para los ucranianos en Chasiv Yar se está haciendo francamente difícil. Claro, esto es que hay que entender el gran arsenal que debe tener Rusia de bombas tontas, que con este pequeño pack lo convierte en una bomba inteligente. Y Ucrania, que se sepa, hasta ahora no ha sabido o no ha encontrado la forma de neutralizarlas o contrarrestarlas. Ahí la única forma es derribar el avión. Y para eso tienes que acercar las baterías Patriot al frente. Pero claro, las vuelves vulnerables. O el F-16, que algún día vendrá. Cuando llegue, si acaso al verano, ya veremos. Pues tenemos este tema que es muy importante, el F-16 cuando venga, pero hay un tema que ya hablamos muchas veces, que es la carencia de proyectiles de artillería que tiene Ucrania. De hecho, en los listados, aunque es verdad que esta vez puede haber sistemas anticarro, casi todas las destrucciones son mediante drones y muy poco de shelling, ¿no? de proyectiles de artillería. Parece que empieza a llegar lo que Chequia había recolectado por el mundo, pero ahora hay otro candidato a recolectar proyectiles. Hay otra iniciativa. La iniciativa primera la llevó adelante el presidente de Chequia, el ex general Petr Pavel, y había logrado reunir de diferentes países del llamado ahora, no exactamente, yo siempre me gusta más lo del tercer mundo, porque fue lo que me enseñaron de pequeño, pero ahora lo llaman el sur global y tal, ¿no? Que los países supuestamente vendedores o vendedores, aquí nadie dona nada, que por cierto, hablando de vender, Grecia entrega a Ucrania, no, mejor dicho, vende, es que hago hincapié en la palabra vende, un lote de proyectiles, 100 y pico mil, de 155, que estaban en un estado tan lamentable, supuestamente, que la propia Grecia ya no sabía qué hacer con ellos. Esto es importante, que al parecer los proyectiles cuando llevan un tiempo empiezan a sudar. El explosivo que está en la vaina empieza a sudar y es bastante problemático. Es lo que pasó varias veces, que estallaron polvorines en Ucrania, estallaron polvorines... uno fue en la República Checa, creo, me parece que sí. También estalló uno de estos soviéticos. Pues Grecia no los dona, no los regala, no, los vende. Grecia tampoco está para... Ya, pero bueno. Y también vendió Grecia a Ucrania piezas de artillería norteamericana cedidas, donadas en su día por Estados Unidos a Grecia, allá por 1950 o por ahí, fabricadas en el año 1943 o por ahí. Estamos ya... Y Grecia no las regala, las vende. Ojo, Pero bueno, en fin. En caso de necesidad todo vale. Y Ucrania, pues paga y acepta. Pero bueno, en fin. Claro, yo la pregunta que me hago ya para finalizar... que después hablaremos... decimos que... dejamos de decir, nos falta el país. Este otro señor es el segundo que ha conseguido, de momento,
localizar, no todavía adquirir una cantidad notable de proyectiles, se habla de más de 1.200.000 de proyectiles de 155 o 152 o 122 calibres exsoviéticos. Es el ministro de Estonia, ministro de Defensa, ojo, ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. Y bueno, bien, es una iniciativa que parece que va a salir adelante. Entonces ya, fiándose de que los proyectiles reunidos por Petr Pavel, el presidente checo, y fiándose de que los proyectiles localizados de momento, no comprados todavía por la iniciativa de este señor Hanno Pevkur, Ucrania quizás se está decidiendo a emplear sus reservas últimas reservas de munición en el frente, o quizás a lo mejor ya discretamente están llegando las primeras remesas de munición conseguidas por el propio Petr Pavel, no lo sabemos. Ucrania, si tiene ya garantías de que los proyectiles conseguidos por el presidente checo llegarán, entonces a lo mejor se atreve, y quizás lo está haciendo, a emplear las últimas reservas estratégicas de munición que tenía ahí guardadas para tiempos peores. Eso pienso yo, no sé. No, sí, es lógico. Sí. Pues algo que ya podemos finalizar es un poco cuando vemos el desgaste, ¿no? o el derramamiento de sangre y también de vehículos que está haciendo Rusia para avanzar. Sí. Todo, desde mi punto de vista, se debe a dos cosas. Primero, que el miedo a que empiece la Rasputisa dentro de poco. Sí, hay unas pruebas de que esta primavera va a ser más caliente, por lo tanto va a venir el deshielo mucho antes. El barro va a hacer más difícil los avances, y hasta el verano no podría haber otro avance, bueno, hasta junio por ahí, otro gran avance. Pero sobre todo yo creo que lo que Rusia está haciendo ahora mismo es posicionarse en una zona para cuando lleguen los reemplazos, que él dice que no va a mandar a la guerra, porque esto es importante, que dice, lo dijo hoy me parece, que los 300.000 llamados que va a hacer van a hacer el servicio militar en Rusia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos soldados le debe quedar a Rusia también en el propio territorio? Es decir, si va a mandar un cuerpo de ejército a la frontera de Finlandia, claro, ya tiene que mandar tropas ahí. Claro, es que Rusia quiere estar presente en tantos lugares y en es que tantos es tan grande el frentes. país. Ya, también. Y es luego, un 10% del mundo, Ya. Con 140 millones Pero de luego habitantes. quiere mantener como una fuerza ahí fantasma amenazando Finlandia, que yo no sé qué... No, porque en teoría amenaza que va a invadir Europa. Claro. Ya, y quiere hacer creíble esa amenaza. Yo por eso también digo que amenaza a invadir Europa y amenaza a arrasar las capitales europeas. Eso tiene fácil, con una bomba nuclear es fácil. No, pero bueno, luego pero antes de dar ese paso tiene que tener unos misiles convencionales, entonces tiene que tener una reserva de misiles convencionales capaces de alcanzar Varsovia y Praga y Berlín, ¿sabes? No, eso tendrá, sí. Ya, Bueno, pues tampoco los puede emplear todos sobre Ucrania. No. Sí. La pregunta del millón, a ver si no tiene tantos como parece. Y hoy, ¿la parte política no nos dará tiempo de decir nada? Pues ya estamos fuera de tiempo. El que quiera ver más, que vaya a ver Lugartis Historia Militar a ver el programa Frente de Batalla, que tenemos 2 horas y pico seguro del programa. De la parte política, si quieres decir algo en un minuto, a lo mejor. Nada, decir que ahora sí llegan señales desde Estados Unidos que a partir del día 9, que en la Cámara de Representantes se podía votar, si bien modificada, el proyecto de ayuda a Ucrania. Ya veremos si se vota de inmediato ese día 9, si el proyecto al ser modificado tendría que volver al Senado, eso yo no te sé decir. Y por otro lado, el secretario general de la OTAN ha lanzado una iniciativa que, bueno, todavía tiene que tener un recorrido, no se aprueba ni mucho menos de forma inmediata, para que la OTAN cree un fondo de 100.000 millones de euros efectivo a lo largo de 5 años para ayudar a Ucrania, con independencia de lo que aporte o no aporte Estados Unidos o la Unión Europea. Esto sería un fondo recaudado e implementado por la propia OTAN. Si los países no llegan al 2% del gasto, lo veo difícil. Eso. Bueno, ya sí, lo oí yo, eso lo oí yo, y el mismo que decía pero eso la decía... iniciativa se ha puesto en marcha, ahora tiene que empezar un recorrido de debate, de aprobación y tal, pero quieren que sea relativamente pronto, antes de que se celebren las elecciones en Estados Unidos, o sea, antes del verano, para blindar el apoyo de la OTAN, blindarle de las supuestas intenciones de Trump. Si eso la OTAN ya lo establece y lo aprueba por ley y tal, bueno, pues es una cosa que Estados Unidos ahí ya no podría decir nada. Pues vamos a ver qué pasa ahí y entender las prisas que tiene Putin de avanzar lo máximo posible hasta que llegue Trump, porque cuando llegue Trump dirá, ya tengo conquistada Ucrania, se acaba la guerra.
o la paraliza Trump, y entonces el que se quede con una parte del territorio, Ya, pues sí. no sé, yo la verdad que no sé exactamente qué va a pasar, porque Trump tiene una peculiaridad, es que muchas veces cumple lo que promete, pero otras veces no. Y en el caso de la O OTAN... da a entender que, claro, bueno, por eso hacen todos los políticos también, que va claro, a hacer claro. una cosa, pero luego sorprende con la contraria. Es que cuando escuchas lo de la OTAN, nunca dice tampoco, lo que dice es que exige a los países miembros que cumplan la parte del tratado. Ya. Él no está en contra de la OTAN, lo que está en contra es de los que están en la OTAN y Sí. no cumplen con la OTAN. A los gorrones. Claro, claro, claro. Sí, sí. Es decir, ahí yo eso lo puedo llegar a entender. Si yo pago mi cuota de comunidad de vecinos Sí, y los sí. demás no, pues a mí me fastidia. Claro. Pues muchas gracias, José María, y gracias a todos los que seguís Juegos de Poder en directo o también que nos veáis en diferido, ¿no? Como se decía. Gracias y nada más, hasta la próxima semana aquí en Juegos de Poder.